Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Brenda Martínez Hernández y seré quien va a moderar esta mesa titulada Suelo de Conservación, Servicios Ecosistémicos y Paisaje, perteneciente al programa de maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Maestro Víctor Manuel Romero Niembro es consultor en sustentabilidad, especializado en compostaje, gestión de residuos orgánicos y regeneración de suelos. Ha participado en el diseño, implementación y optimización de proyectos de compostaje en México y América Latina. Actualmente coordina el Consejo Latinoamericano de Compostaje y promueve la profesionalización y crecimiento del sector en la región. Bienvenido. Doctor Jorge David López Pérez es doctor en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas por la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son la botánica sistemática y la biología evolutiva en plantas. Ha desarrollado proyectos de biogeografía ecológica, biogeografía histórica y filogeografía para explicar patrones de distribución contemporánea e histórica de las especies. Además de los 2 comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar sus avances del trabajo terminal que en un momento voy a presentar. Les comento acerca de la dinámica que vamos a trabajar. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas van a tener también 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación o observación que consideren pertinentes. Les recuerdo que no va a haber réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deberán de revisar, analizar y consultar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Vamos a dar inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Axel Mayo Espinosa Carmona. Va a presentar su trabajo titulado Dinámica del paisaje en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Al faltar 2 minutos, les voy a avisar para que vayan concluyendo su exposición, por favor. Adelante, Axel. Correcto. Muy bien, muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar. Como ya bien lo dijo la presentadora, mi trabajo terminal se titula Dinámica del paisaje en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Estudio la maestría de Cambio Climático y Biodiversidad y está dirigida por el doctor Aldo Daniel Jiménez Ortega. Tenemos integrado ya un comité asesor, la doctora Ana Lery Quintero y la maestra en ciencias Itzel Hernández. De manera introductoria, nuestro estudio analiza los paisajes periurbanos que existen en la Ciudad de México, conocido como el suelo de conservación. La transición que hay entre el espacio urbano, rural y natural es un conjunto de ecosistemas que tiene funciones específicas y que proporciona servicios ecosistémicos. La presión que existe sobre estos ecosistemas ha sido modificada a lo largo del tiempo por expansión urbana, deforestación, incendios forestales, expansión agrícola, expansión
de los pastizales, y todo esto se analiza en el estudio porque se ha perdido y se ha reducido el capital natural que este suelo de conservación alberga. El área de análisis es, como se menciona, el suelo de conservación de la Ciudad de México, el cual está compuesto por 9 alcaldías. Nosotros analizamos 8. Tiene áreas de diferentes clases. Está muy caracterizado por su capital natural, su rasgo cultural y los pueblos originarios que en él albergan, además de una gran y marcada relación histórica con el pueblo mexicano. Uno de los principales programas que nos sirven como línea de base para nuestro análisis es el programa Atépetl Bienestar, que se implementa en el 2019 al 2025. Nuestro estudio se basa en esos años y el programa tiene como objetivo conservar la zona, restaurar la zona, promover los agroecosistemas, la agroecología, la manera de cómo ir trabajando la tierra de una manera sustentable. Además, también pretende mitigar la deforestación y promover estrategias para seguirlo conservando de una manera sostenible, y los beneficiarios van por ahí de las 12,000 personas cada año. Los conceptos clave que se utilizan para este estudio son el cambio de uso del suelo, como ya lo venimos diciendo, esta transformación que existe dentro del área de conservación involucra la pérdida del paisaje y también el capital natural que ha ido cambiando y se ha ido modificando. Se analiza mediante la ecología del paisaje en base a su estructura, su funcionamiento, su comportamiento, la conectividad, los bordes que existen. Cada una de las métricas se cuantifican y cómo los ecosistemas se han alterado. Y los servicios ecosistémicos que proporcionaba en una línea de base y cómo han ido modificando y cuáles podrían ser las recomendaciones que podríamos nosotros brindar para que el suelo de conservación siga dando estas funciones ecosistémicas. Nuestras preguntas de investigación principalmente son: ¿cuáles son los efectos de la urbanización y la expansión agrícola en la dinámica del paisaje y en la provisión de servicios ecosistémicos en el suelo de conservación durante 2019-2025? Y las preguntas específicas: ¿cuál es la dinámica de uso de suelo en el suelo de conservación de la ciudad? ¿Cuáles son los principales procesos de cambio en la estructura de su paisaje? ¿Y cómo ha cambiado la provisión de los servicios ecosistémicos? Tenemos como objetivos, el objetivo general, evaluar los efectos de la urbanización y de la expansión agrícola en su dinámica, en su paisaje y en la provisión de servicios ecosistémicos en el suelo de conservación en la línea 2019-2025. Y de manera particular, identificar el uso de suelo en el suelo de conservación, cuantificar las métricas del paisaje 2019 a 2025, estimar la provisión de los servicios ecosistémicos. Las hipótesis que nos planteamos es: la deforestación entre 2019 y 2025 será menor a las tendencias observadas en los registros previos. La expansión urbana genera una mayor pérdida de cobertura vegetal en relación con otros cambios de uso de suelo, y el efecto dominante del suelo de conservación será la fragmentación del borde. La metodología analiza principalmente el área de estudio, como lo veníamos viendo con anterioridad, el suelo de conservación, que tiene como tipo de vegetación principalmente bosque de pino, bosque de encino, bosque de oyamel, pastizales, algunas yucas, nopales, mezquites, entre otras especies. Alberga 59 especies de mamíferos, 211 aves, 24 mamíferos y 4 de peces, para algunas de las cosas que se tienen registradas. Los pueblos originarios que son parte del suelo de conservación son 46 de los 138. La principal producción que se tiene es agrícola y ganadera, aunque también hay rasgos de turismo rural. Y el programa, como ya lo veníamos viendo,
que se analiza es el de 2019-2025, que es el programa Altepetl, que genera una gran política para poder seguir conservando y trabajando sobre todo la agricultura de una manera agroecológica y sustentable. Las metodologías que se utilizan es el procesamiento de imágenes satelitales mediante esta clasificación supervisada que toma imágenes Landsat a través de un raster y se hacen muestras de entrenamiento, se comparan con un modelo de Random Forest para posteriormente hacer una validación de los resultados, una comparación de cada una de las imágenes para generar una clasificación supervisada. También hubo datos que se toman in situ, cada una de las clases que se representan son validadas también en campo, se calculan posteriormente los parches a través de Landscape Metrics, su conectividad, su estructura, su diversidad y la mezcla de las clases, y por último se estima los servicios ecosistémicos, particularmente con un balance hídrico superficial en el programa INVEST. Y algunos de los resultados que ya se tienen, de los avances que hemos tenido, es el Land Use and Land Cover Chain de 2019 y el de 2025. Ya existen algunas comparaciones. La principal análisis que se tiene, los principales resultados que ya tenemos es cuántas hectáreas existen en la base y cuál es la modificación que se tiene para 2025 con porcentajes específicos. Además, en el Land Use Land Cover Chain, que ya genera cambios entre sistemas productivos, entre la expansión urbana, en la recuperación del bosque, las deforestaciones, en los diferentes tipos de clases que se tienen, ya nos presenta un dato específico del porcentaje de pérdida o ganancia que existe. En este caso, en agricultura hay una reducción del 9.1%, el asentamiento humano crece 11.3%, el bosque de coníferas también tiene una reducción del 0.4%, cada uno con su respectiva base y su transformación, todo esto en hectáreas. Y bueno, nos quedan 2 minutos, por favor. Correcto. Estos son los datos que hemos obtenido hasta ahora. Las conclusiones que podemos dar son muy cortas, no podemos todavía generar una conclusión que pueda resultar muy bien acotada, por eso es que no se agregan, pero bueno, hasta el momento tenemos estos resultados y vamos a continuar trabajando para poder emitir conclusiones más precisas. Muchísimas gracias. Gracias por tu presentación. Enseguida vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel. Adelante. Maestro Víctor Manuel. Me parece que salió, ¿verdad? Está el doctor Jorge David. Lo escuchamos, por favor. Sí, gracias, buenas tardes. Gracias por tu presentación, Axel. Yo tengo algunos comentarios respecto a... Bueno, entré un poquito tarde, me gustaría saber solo rápidamente si los comentarios acotan solo a la presentación o también al resumen, nada más para saberlo. Bueno, para avanzar, me gustaría hacerte algunas recomendaciones de manera global respecto a la organización de tu presentación. Me parece que los presentas de forma lógica y entendible. No obstante, veo que hay algunas incongruencias respecto a la información que tú nos presentaste en las diapositivas y el resumen que se nos hizo llegar. Veo que hay algunos cambios, principalmente en lo que son los objetivos particulares y en los métodos propuestos. Hay una incongruencia en cuanto a la información que se nos hizo llegar y lo que nos presentaste. Bien,
Agradezco también que hayas desarrollado algunos conceptos que parecían un poco dejados a la ligera en el escrito, puesto que son importantes para que nosotros podamos tener, sigamos la cronología de tu presentación. No obstante, creo que tienes ahí que revisar respecto a la definición de lo que es paisaje periurbano y el suelo de conservación. Nos mencionaste que el suelo de conservación es el paisaje periurbano. Revísalo, puesto que no es lo mismo. El suelo de conservación es una categoría. Tienes que corregir eso. Ok. Y bien. Otras observaciones que tengo es al momento de que tú describes tu área de estudio, nos hablas de, por ejemplo, tipos de vegetación. Sin embargo, el concepto de tipos de vegetación es un poco más amplio. Tú tienes que ver qué clasificación o qué sistemas de clasificación vas a emplear. Hay diferentes. Elige el que tú quieras, pero tienes que justificar su uso y su adopción. Bien. Otra cosa que tienes que prestar atención es respecto a la congruencia entre los métodos y los objetivos que tú planteas. En algunos de los casos, bueno, ya quitaste tu presentación, pero mencionabas el método y nos pusiste ahí una serie de gráficos en donde tú muestras pareciera que es un diseño experimental, en donde mencionas el procesamiento de las imágenes satélites, la clasificación, el cálculo de parches y la estimación del SE, pero no nos explicaste a fondo cómo se relacionan cada una de estas etapas con los objetivos particulares. Tienes que ver que hay una congruencia entre la cantidad de métodos propuestos y el número de objetivos propuestos. Y en ese sentido también sugiero que vuelvas a repasar y así puedas explicarnos cómo se relacionan cada uno de estos métodos para cumplir cada uno de estos objetivos particulares. ¿Ok? Por ahora esos son mis comentarios. Le agradecemos su participación. Maestro Víctor Manuel, lo escuchamos, por favor. Gracias. Sí, Axel, bueno, secundo los comentarios de Jorge y pues digo, yo sé que ahora no tienes conclusiones aún, pero ya no hablas un poco más, o sea, hablas de toda la metodología y cómo la vas a desarrollar y la producción de mapas y luego qué sigue, ¿no? O sea, no se ve en el resumen qué es lo que intentas llegar, a dónde intentas llegar, ¿no? O sea, vas a hacer una comparativa del programa actual, ahorita no me acuerdo del nombre, pero del programa actual de conservación y proponer mejoras a ese programa, porque mencionas en el resumen que existen deficiencias para poder continuar con la mejora o, por ejemplo, el incremento de políticas públicas en cuestión de agricultura de conservación para que no disminuya la producción agrícola, pero que a la vez se vaya alineando a estos programas de conservación. Entonces, está muy bien la parte metodológica, pero luego, ¿qué sigue? ¿No? O sea, no nada más queremos ver unos mapas, queremos saber cómo interpretas esos mapas y cómo los aterrizas a la realidad, ya sea comparándolo con el programa actual o la propuesta de nuevas de nuevas políticas o nuevas ideas que puedan ayudar justamente a mantener ese suelo de conservación. Esos son mis puntos, básicamente. Le agradecemos su participación. Enseguida vamos a escuchar a Marcela Gracia Medina Lerma, que va a presentar su trabajo titulado Estado actual de los servicios ecosistémicos culturales del humedal Presa Espíritu Santo y su contribución al fortalecimiento de resiliencia socioecológica frente al cambio climático. Adelante, por favor. Gracias. ¿Me podrían confirmar si ya se está viendo? Sí, adelante. Ok, bueno. ¿Qué tal, compañeros docentes? Buenas tardes. Ya no voy a repetir el nombre de el título de mi investigación.
Simplemente que estoy bajo dirección del maestro en ciencias, Daniel Alejandro Olvera Zule, y mi comité asesor está conformado por la maestra en ciencias Marcela Ruedas y la doctora Fabiola Rojas. Y bueno, estoy en segundo semestre, índice. Me gustaría iniciar con la pregunta de qué estamos perdiendo cuando desaparece un humedal. ¿A qué va esto? Generalmente, por nuestras líneas de investigación y de forma muy empírica, se tiende a pensar que cuando un cuerpo de agua, el cual es un humedal, se encuentra en peligro, puede estar eh, sujeto a pérdidas, lo primero que se va a perder son aquellos aportes o beneficios ambientales que proveía este humedal. Es decir, si había especies ahí, qué tipo de peces pueden morirse, plantas, vegetación. Ya un poco relacionándonos más hacia nuestra línea de investigación, como investigadores, tendemos a pensar que pues, hay una desaparición de un cuerpo de agua que podía ser un captador de carbono, en fin, beneficios muy medioambientales. Pero los humedales también fungen una función importante social. No solo almacenan agua o capturan carbono, generan espacios de recreación, identidad, aprendizaje y bienestar. Sabemos ya que estamos en una etapa en donde la urbanización es un constante, aunado al cambio climático. La degradación de los humedales periurbanos es un tema que es fundamental traerlo a la mesa para empezar a hablar de esto. Específicamente, mi investigación se va a centrar en analizar un tipo de servicio ecosistémico. Los servicios ecosistémicos ya sabemos que son los beneficios que nos proveen los ecosistemas, de donde podemos obtener beneficios directos o indirectos como sociedad. Hay 4 tipos de servicios ecosistémicos de soporte, provisión, regulación y culturales. Mi investigación se va a centrar en este tipo de servicios ecosistémicos, los últimos, culturales, que podríamos definir en 4 áreas: recreación, educación ambiental, apreciación del paisaje e identidad y sentido de pertenencia. Es decir, todo este tipo de beneficios que pueden parecer un poco difíciles de cuantificar, pero si no se conocen, el sostén de un ecosistema es un poco más difícil de llevar, no imposible. Por lo cual, mi problemática es que, aunque el humedal Espíritu Santo, que es mi área de estudio, un poco más adelante lo voy a describir, representa un importante espacio natural en un entorno periurbano, la realidad es que no existe aún una investigación profunda sobre cuáles son los servicios ecosistémicos en general, pero específicamente los culturales que está proveyendo este humedal, tanto a los usuarios como a las comunidades colindantes al humedal. Esta falta de conocimiento limita su conservación y reduce las oportunidades de fortalecer la resiliencia socioecológica frente al cambio climático. Y cito específicamente a Elinor Ostrom, que en el 2019 publica: lo que no se conoce ni se valora socialmente difícilmente puede conservarse. Entonces, esto me lleva a mi justificación. Conservación principal. Es importante generar información sobre los servicios ecosistémicos culturales que este humedal está proveyendo. Una justificación social. Es importante comprender cómo las personas perciben y valoran su humedal como un espacio en donde puedan habitar, divertirse, convivir. Y importancia relacionada al cambio climático. Aportar información que contribuya a la gestión del territorio y al fortalecimiento de la resiliencia socioecológica frente al cambio climático. Por lo que mi pregunta de investigación se define como cuál es el estado actual de dichos servicios ecosistémicos culturales que se encuentran presentes en el humedal Presa Espíritu Santo y de qué manera estos servicios contribuyen al fortalecimiento de la resiliencia socioecológica.
frente al cambio climático en un contexto completamente periurbano. Relacionado a esto, mi hipótesis es en donde yo asumo que los servicios ecosistémicos culturales que este humedal está proporcionando contribuyen al fortalecimiento de dicha resiliencia socioecológica porque promueven la valoración social del ecosistema, la apropiación del territorio y la sensibilización ambiental frente al cambio climático. Y como pueden observar en el esquema a la derecha, prácticamente quedaría resumido y sintetizado en donde los servicios ecosistémicos culturales se encuentran presentes, hay una valoración social, bueno, habría que definir si hay una valoración social, si hay una apropiación del territorio para, en dado caso de que exista, nos lleve a una sensibilización ambiental y pues el clímax de mi investigación sería llegar a estudiar una resiliencia socioecológica. Los objetivos general, analizar el estado actual de los servicios ecosistémicos culturales del humedal, Presa Espíritu Santo. Específicos, identificar los servicios ecosistémicos, cuáles son, analizar los factores socioecológicos que influyen en la provisión y valoración, evaluar la percepción de usuarios y actores clave respecto a dichos servicios culturales y analizar la relación entre estos servicios y el fortalecimiento de la resiliencia socioecológica. Mi área de estudio, si pueden observar en estas tres imágenes, lo que se encuentra en la imagen izquierda, toda esta parte verde es la Sierra de Guadalupe. Es una sierra muy grande que se encuentra colindando entre la Ciudad de México y el Estado de México. Mi área de estudio es ese pequeño puntito azul que se puede observar, que es completamente periférico. Se encuentra colindando con la colonia El Ejidal en el estado de Coacalco de Berrizuabal, en el municipio, de Coacalco de Berrizuabal, Estado de México. Es completamente periurbano. En la imagen que está a la derecha podemos observar que la vegetación generalmente está dominada por quercus, el estrato arbóreo, y en el estrato herbáceo, xerófilas. En la imagen de la derecha es una foto en temporada de poca lluvia, pero en temporada de lluvia, que sea aproximadamente entre junio y septiembre, se tiende a ver muy verde. El humedal es un cuerpo de agua que no es perenne. Desaparece en temporada de secas, puede llegar a concentraciones muy bajas de agua. Y en temporada de lluvia puede llegar a concentraciones muy altas. Todo esto con base a fotografías, ya que no hay datos específicos de qué tanto volumen de agua puede contener el humedal en una temporalidad de años. Se encuentra a una altitud de 2.312 metros sobre el nivel del mar. Mi metodología quedaría definida bajo un enfoque mixto de alcance descriptivo, diseño no experimental. Quedan Y 2 minutos, por favor. Gracias. Estaría diseñada en 3 fases. Una fase 1, que es prácticamente caracterizar el humedal, ir, verlo, tomarle fotos, visitas a campo, llevar un registro, bitácoras de campo. Esto, a su vez, me dirige inmediatamente a mi fase 2, en donde hay una identificación de qué actores clave hay en el humedal, quiénes son los usuarios, cómo vive la comunidad, más bien, qué tipo de usuarios son quienes generalmente usan el humedal, van y lo visitan, la comunidad colindante lo conoce, sabe que existe. Obviamente esto relacionado a una revisión documental constante. Planeo hacer una cartografía social participativa con los usuarios, un análisis del contexto territorial y en mi fase 3, la percepción social. Encuestas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Por último, presento mi cronograma y prácticamente ahorita todavía no tengo resultados. Llevo algunas fotografías, pero aún no empiezo mis entrevistas. Mis retos es prácticamente publicar y me interesaría hacer un taller de divulgación con la comunidad del humedal. Y por último, mi anexo un código QR, que es básicamente
un Drive donde se encuentra toda mi bibliografía. Y sería todo. Agradecemos tu presentación. Enseguida vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel. Gracias. Hola, Marcela. Bien, pues ya habíamos revisado la presentación. En cuestión del tema del tiempo, únicamente pues apremia que ya puedas empezar con las entrevistas y todo el trabajo de campo que planeas hacer, los talleres para la cartografía y demás. Digo, realmente ya estás a la mitad de la maestría, todavía falta hacer todo este proceso que entiendo que ahorita que es temporada de lluvias, pues ya la presa tiene agua, entonces va a haber un poco más de actividad, pero creo que el tiempo apremia para que puedas terminar bien en tiempo en 2027. Yo pensaría que este semestre que viene, la implementación de todo el trabajo de campo pendiente para tener el último semestre para análisis de datos y que puedas terminar en tiempo. De ahí en fuera, no tengo más comentarios. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Jorge, lo escuchamos. Hola, gracias por tu presentación, Marcela. Hola. Igual, gracias por la presentación de la organización, perdón, de las diapositivas. Me parece que siguen una secuencia lógica. Podemos guiar, nos lleva de la mano respecto a una secuencia lógica, ¿no? Una introducción, un marco teórico, una justificación, problemática, hipótesis, metodología y algunos, métodos. Ok. Respecto a algunas cosas no tan favorables que pienso que debe desarrollarse, considero que debes, sin embargo, definir algunos términos que tú abordas, usas principalmente en tu título, ¿no? Tú nos hablaste de los servicios ecosistémicos, muy bien, gracias por hacerlo, pero no nos hablaste después de qué es la resiliencia ecológica. Vemos que está en tu título, considero que es importante que lo definas para que entendamos o terminamos de entender el título, ¿no? En ese sentido, también relacionarlo con el término de cambio climático, ¿no? Hay diferentes conceptos o definiciones de lo que es el cambio climático. A otras cosas, en la parte metodológica, que creo que es en donde percibí un poco de poca explicación, lo voy a decir así, en la fase 2 y en la fase 3, gracias por avanzarle, nos describiste brevemente qué es lo que vas a hacer, pero no nos terminas de explicar de qué forma se relacionan la obtención de datos para cumplir con los objetivos que tú planteas. En este mismo sentido, en la fase 3, en la parte cuantitativa, diseñaste o vas a diseñar entrevistas, pero no terminas de concluir o de esclarecernos cómo vas a diseñar estas entrevistas, de qué tipo van a ser, respecto a las personas que se van a entrevistar, cuántas van a ser, cuál va a ser tu tamaño muestreal, cómo las vas a elegir, y una vez que tú tengas todas estas entrevistas, de qué forma las vas a evaluar. Dado que esta fase es una etapa una etapa cuantitativa, debemos tener una certeza numérica de qué es lo que estamos evaluando. Cómo vas a utilizar, probablemente, yo estoy suponiendo, ¿no?, que vas a hacer entrevistas, no sé, tipo abierto quizá. Es probable que tú tengas que hacer alguna transformación de datos, a fin de que podamos cuantificarlo, ¿no? Tú misma dijiste que es un enfoque cuantitativo en esta parte. Debemos poder evaluarlas. Otra cosa que a mí me resulta interesante es que mencionas que tu intención es publicar. A mí me surge la duda, eso ya te toca a ti esclarecerlo con tu comité, si esta parte de la publicación es un objetivo, es una meta, si es un objetivo, lo contemplen dentro de su cronograma de actividades. Publicar puede ser muy extenso. Si es una meta, me parece muy bueno. Y en el mismo sentido, el porqué de hacer talleres. Mencionas que tu intención igual es hacer talleres. Ok.
Me imagino que eso también es una meta, pero hay que replantear por qué hacer estas metas. Ok, otras cosas que me resultaron interesantes es que dentro de tu escrito mencionas resiliencia ecológica y resiliencia socioecológica como sinónimos. Sugiero que vayas a revisar si se pueden usar como sinónimos o son diferentes, ¿no? Ok, en otra parte, pienso que no ahondas en cómo tu método se utiliza para identificar qué factores sociológicos son los que están influyendo. Y bien, por ahora creo que esos son todos. Y gracias por la presentación. Agradecemos sus comentarios, doctor. Por último, vamos a escuchar a Faridi Montserrat Carrillo Carrasco, que su trabajo se titula Evaluación integral de la funcionalidad ecosistémica en los dinamos mediante indicadores ambientales. Adelante, por favor. Claro, muchas gracias. Y no sé si ya se logra ver. Sí. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Como bien mencionaban anteriormente, el título de mi proyecto es la evaluación integral de la funcionalidad ecosistémica en los dinamos mediante indicadores ambientales. Estoy en la maestría en cambio climático y biodiversidad y mi directora de proyecto es la maestra Lorena Alonso. Bien, entrando un poquito en tema, me gustaría comentarles que el sitio donde voy a realizar esta investigación es en el Parque Nacional Los Dinamos. Este justamente tiene pues una gran importancia y relevancia debido a que justamente es una de las áreas de conservación en la Ciudad de México y pues tiene grandes funciones. Entre ellas pues sería la regulación hídrica, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y la provisión de espacios recreativos. También como que entrando un poquito de lleno, llamémoslo así, a las grandes problemáticas que tenemos en el sitio, encontramos que justamente son presiones antropogénicas derivadas de diferentes tipos, principalmente por la expansión urbana, asentamientos humanos irregulares, la erosión del suelo, la pérdida de cobertura vegetal, entre ellos también mucho el turismo, y en este caso, pues, todo esto en conjunto está afectando la funcionalidad ecosistémica del área. Bien, esto va de la mano a lo que sería mi pregunta de investigación, en el que a mí me gustaría conocer cuál es el estado actual de la funcionalidad ecosistémica en los dinamos a partir de la evaluación de indicadores ambientales bajo el enfoque de Marco Mesmis, debido a que con anterioridad y con varios proyectos que ya se han realizado en el sitio por parte de la UNAM y por parte también de la PAUT e inclusive Conavio, han realizado diversos proyectos de relevancia de biodiversidad, pero no han actualizado todo este tema, llamémoslo así. Por eso es que tenemos como esta parte de la justificación del proyecto, en el cual me gustaría generar información científica para la conservación. Esto me permitirá también identificar zonas críticas debido a que a unos ayeres atrás pues no estaba tan perturbada. También esto apoyará la toma de decisiones para el manejo sustentable y también puede convertirse en una metodología replicable para otras áreas naturales. Bien, entrando un poquito también a lo que son mi objetivo general es evaluar la funcionalidad ecosistémica en los dinamos mediante indicadores ambientales. Esto va relacionado justamente con agua, suelo, carbono, biodiversidad y los servicios culturales, utilizando el marco Mesmis. Entre ellos, pues, nuestros objetivos específicos es identificar servicios ecosistémicos, medir indicadores ambientales, comparar zonas con distinto grado de perturbación, aplicar el marco Mesmis e integrar todos estos indicadores. Dentro de la metodología va a ser con un enfoque pues cuantitativo,
también va a tener un alcance descriptivo y analítico. Todo esto va relacionado a que va a estar aplicado justamente con el marco MESMIS, que es el marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales, incorporando indicadores de sustentabilidad. En este sitio, justamente para que lo conozcamos, es en el Parque Nacional Los Dinamos, el cual está ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, dentro de la Ciudad de México. Como tal, es un bosque templado donde justamente predominan las especies arbóreas tales como pinos, encinos y oyamenes. Dentro de este mismo sitio tenemos lo que es el río Magdalena. Este es el único río vivo de la Ciudad de México y también está regido, digamos que cuidado, conservado también por una comunidad que es un pueblo originario, el cual pertenece a la Magdalena Athletic. Esto dentro también del programa general de ordenamiento ecológico tiene una zonificación de forestal de conservación especial. En este caso, tengo 3 zonas de estudio que me gustaría, más que nada, poderlas llevar a cabo. En la primera zona, que es la zona roja, es la zona más perturbada, conocida como La Cañada. En este sitio encontramos mucha parte donde las personas realizan diversas actividades como ferias, como turismo, llamémoslo así, muy nocivo. En este caso, en la segunda parte, que es como la zona recreativa, que es la amarilla, en este sitio sí llevan turismo, sin embargo, es con menor impacto, llamémoslo así, porque es más relacionado a consumo de alimentos. En el caso de lo que sería la zona verde, que sería como la parte del cuarto dinamo, esta es la zona más conservada, en donde sí permiten, llamémoslo así, como el ecoturismo, en donde, por ejemplo, ciclismo o algunas otras actividades, pero con una mayor normatividad y cuidado del sitio. Bien, en este caso, pues justamente nos lleva a los indicadores que me gustaría estudiar, que sería en este caso los componentes agua, suelo, carbono, biodiversidad y el cultural. En este caso también, pues me gustaría comentarles que los indicadores que se van a tomar, que sería el caudal, la infiltración, la erosión, la cobertura vegetal, la biomasa, esto también la biodiversidad va a ser a través del índice de Shannon y también la afluencia de visitantes. Va a ser diferentes técnicas que se van a relacionar y en este caso, pues me gustaría obtener lo que sería la capacidad de regulación hídrica del ecosistema, la capacidad del suelo para retener y filtrar agua, la protección del suelo y conservación del hábitat, entre otros. En este caso, el procedimiento metodológico que se va a realizar en diferentes fases es la delimitación del área a la cual ya se realizó, la selección de los indicadores que tienen mayor relevancia, el trabajo en campo que sería el que va a comenzar, y tendría también el análisis estadístico, la integración mediante MESMIS y la evaluación de la sustentabilidad. En este caso también tenemos algunos avances esperados, que sería el diagnóstico ambiental de los dinamos, la comparación entre las zonas antes mencionadas para saber si siguen conservadas o están muy perturbadas, en este caso por la mancha urbana. En este caso también son algunos índices de sustentabilidad, la identificación de áreas prioritarias. Y bueno, algunas de las conclusiones que también se esperan es justamente conocer el estado actual de la funcionalidad ecosistémica, identificar impactos derivados de la presión humana y aportar evidencia científica para el manejo sustentable. También en este caso es fortalecer la conservación de los servicios ecosistémicos de los dinamos, aportando todo este proyecto justamente para la comunidad, esperando que sea de toda su ayuda y también, bueno, aquí están algunas referencias que he estado utilizando y pues les agradezco mucho por su atención. Gracias por tu presentación. Enseguida vamos a escuchar la última participación del maestro Víctor Manuel. Adelante. Claro. Gracias, Monse. Me queda un poquito como la duda de la implementación de los indicadores. Igual que con
con Marcela, perdón, creo que ya estando en segundo semestre y no haber iniciado para un trabajo tan extenso, creo que el tiempo apremia, ¿no? Hay que darle mucha velocidad a la aplicación de los indicadores. También no hay una comparativa, ¿no? De tiempo, o no sé si exista algo en Conavio o en Conamp, no sé, de que te pueda dar una referencia, por ejemplo, de los distintos indicadores y cómo han evolucionado y cómo ha evolucionado la degradación del sitio en cada uno de los sitios. También en la parte metodológica faltó explicar cuántos puntos vas a tomar, porque el espacio es gigantesco y digo, evidentemente pues vas a hacer una comparativa entre los 3 sitios, ¿no? Y evidentemente va a haber un cambio por estas disrupciones, por el manejo del sitio, pero ¿cómo vas a poder achacar o relacionar estos cambios a distintas medidas de conservación, ¿no? O sea, como que me cuesta trabajo el que tengas los distintos indicadores que están muy bien, nada más el que también me salta un poco es el de determinación de carbono, porque decía medias DAP y no me acuerdo qué más, pero bueno, finalmente sí hay para medición de carbono, y no sé si eso venga en la metodología, no conocía esta metodología que mencionas. Cuando haces contabilidad de carbono, el carbono tiene que estar medido en suelo, no en la vegetación, porque pues la vegetación eventualmente puede morir y va a haber cambios en esa cantidad de carbono, ¿no? O sea, si tú dices, tengo 50 árboles, pero de pronto de la noche a la mañana se incendia todo, pues ya perdiste ese carbono que estaba en esos árboles, ¿no? Entonces, por eso tienes que ser muy cuidadosa en los indicadores. Y volviendo al tema principal, de los puntos que vayas a tomar, cómo lo relacionas también hacia los servicios ecosistémicos, porque lo hablas en la presentación, pero no viene en el escrito. Entonces siento que le faltó, y yo también ahorita escupí ideas, le falta estructura para poder llegar a un resultado muy concreto, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo? Hacer la medición, de acuerdo, pero y luego con qué la vas a comparar y para qué te va a servir esa comparación. Esos son mis comentarios. Agradecemos su participación y por último vamos a escuchar al doctor Jorge David. Adelante. Hola, Paridi, gracias por la presentación. Yo tengo algunos comentarios relacionados con la presentación misma, pero algunos otros relacionados con el escrito que nos mandaste. Primero, con la presentación y la organización. Gracias, considero que tiene una secuencia lógica apropiada, igual que en el resto de las presentaciones. Nos has tratado de llevar de la mano respecto al planteamiento del problema, respecto a los objetivos y la parte metodológica y algunas, bueno, tú lo llamaste conclusiones. En lo general, ¿no? Puede ser aceptable, pero considero que debes también prestar atención respecto a cómo se estructuran los métodos. Ya lo mencionó Víctor. Debes desarrollar más la parte de los métodos. Tú nos presentaste 5 o 6 objetivos. No obstante, cuando nos hablas de la parte metodológica, no relacionas exactamente cómo cada uno de estos pasos, se vinculan con los objetivos planteados. Ok, ahora bien, con respecto a lo que tú llamas conclusiones preliminares, esos más bien parecen resultados esperados. De la forma en que los tienes redactados, como conocer el estado actual, identificar impactos, aportar evidencia, eso parece más bien, incluso podrían ser algunas metas, ¿no?
más que conclusiones esperadas. Recordemos que las conclusiones son más bien las conjeturas a las que nosotros llegamos después de analizar nuestros resultados y compararlos con respecto a otra información que se haya publicado o información que nosotros utilicemos para comparar nuestro objeto, bueno, nuestra área de estudio. Ok, bien, otra de las consideraciones que creo debes tomar en cuenta es definir exactamente qué es la funcionalidad ecosistémica. La funcionalidad ecosistémica en el marco del MESMIS, porque funcionalidad ecosistémica el término proviene de otra cosa, de otra área, se utiliza en ecología. Y se utiliza para definir lo que son los elementos estructurales, los procesos dinámicos, así como las propiedades emergentes de un ecosistema. Ahí. Bien. Cosas que considero que necesitas definir es, entonces, eso, poner atención en los indicadores ambientales, cómo se utilizan y cómo se cuantifican, puesto que ahora ya retomando la parte del escrito que tú nos enviaste, vas a hacer una parte cuantitativa. Entonces necesitamos tener certeza de qué elementos estamos cuantificando, ¿no? En ese sentido también sugiero que revises nuevamente qué pruebas vas a hacer tú para analizar la parte cuantitativa. Veo que en este caso no nos dijiste lo que pusiste en el documento, considero muy bueno porque esto es una incongruencia. Nos dijiste que vas a inferir diferencias significativas utilizando estadística descriptiva, entonces es un error metodológico. Cosas como esta tienes que prestar atención. Y bueno, por ahora esas son todas y gracias por la presentación. Maestro Víctor Manuel Romero Niembro, doctor Jorge David López Pérez, agradecemos cada uno de sus comentarios, observaciones y retroalimentaciones. Asimismo, agradecemos la participación de las personas estudiantes, así en este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias, buena tarde a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.